Bienvenidos, amigos televidentes, a otra sección de su programa Viva Mejor. Como dijimos antes del corte comercial, hoy nos vestimos de manteles largos en este programa porque volvemos a tener con nosotros a la doctora Saidy Parra. Ella es nuestra geriatra, ¿verdad? Y gerontóloga y ha estado varias veces con nosotros, pero siempre han sido temas súper interesantes como el de hoy. Hoy vamos a tener un programa espectacular y les va a servir mucho a las personas que tienen personas mayores viviendo en su casa o están en contacto con ellas. Bueno, tenemos muchas y diversas situaciones y yo tengo muchas y diversas preguntas. Primero, doctora Saidy, bienvenida a su programa. Muchísimas gracias, doctor. Sabe que estamos aquí siempre prestos a poder participar y ayudar. Muchas gracias, doctora Saidy Parra. Mire, hoy vamos a hablar de cuando una persona va envejeciendo, creo que empieza a cambiar muchas cosas en su vida. Y hay personas que las manejan, que las pueden manejar de una manera determinada y otras las manejan de otras, ¿no? Pero siempre ocurren cambios. Sí, así es. Entonces, esta primera pregunta es muy amplia, ¿no? Porque quiero que nos explique cuáles son los cambios más comunes, por qué ocurren esos cambios, y después ya hablamos de cómo podemos ayudar en esos cambios, ¿no? Claro, después de los 50 años, diríamos que el proceso, uno empieza a envejecer desde el momento que nace, pero después de la quinta década de la vida comenzamos a entrar en lo que es ya la etapa adulta, y ya después de los 65 lo que hablamos es de adulto mayor, ¿verdad? Esa etapa de transición entre los 50 y los 60 años, es una etapa donde ocurren algunas pérdidas. Cuando me refiero a pérdidas, es a cambios en nuestros roles. Por ejemplo, aparece lo que se le llama nido vacío. Los hijos pasan a formar su propia familia, se van de la casa. Viene la etapa entonces de la jubilación. Hay muchas personas que alrededor de los 60 años pues se jubilan o dejan de trabajar. Y si no nos preparamos de manera adecuada para esos cambios, pueden haber impactos, ¿verdad?, desde el punto de vista emocional y social en las personas mayores. Es bueno que toquemos este tema porque hay una tendencia a pensar en que estos cambios son normales. No, mi mamá ya está vieja, está apagadita, no quiere hacer nada, ella antes era súper activa y ahora solamente quiere estar en la casa viendo televisión o viendo novelas. Pero bueno, es que la gente mayor es así, entonces no le damos importancia. Y detrás de toda esta etapa donde aparecen las pérdidas, pues puede haber muchas manifestaciones de tipo emocional y conductual que hay que prestar mucha atención. Excelente, ¿no? Entonces, ¿estos cambios vienen siempre o vienen, se pueden, es decir, uno puede como evitar esos cambios, a mí me parece que no, pero quiero la opinión de un experto, ¿no? Sí, mira, realmente es muy variado, depende de varias cosas. Yo diría que la formación que tú hayas tenido desde el punto de vista emocional durante tu vida, ¿verdad? Las herramientas con las cuales tú cuentes a la hora de envejecer, cómo tú has trabajado tu yo, cómo tú has trabajado tu autoestima, cómo tú has trabajado los lazos familiares, cómo tú has ido cerrando heridas que pueden venir desde muchos años atrás, inclusive de generaciones anteriores. Cómo tú te has preparado para envejecer, porque obviamente es un proceso natural, o sea, todos vamos a envejecer, pero también desde el punto de vista cultural hay cierto estigma en contra de la vejez, ¿verdad? Si nos vamos a las redes sociales, a la televisión, pues todo apunta a la belleza, a la juventud, a mantenernos siempre jóvenes, y la realidad es que es un proceso que no podemos parar, o sea, hay quienes envejecen mejor, hay quienes envejecen más rápido, pero es un proceso completamente natural. Ahora, sí se puede preparar uno para esta etapa de la vida. Sí, yo entiendo que sí, y podemos hablar un poco de eso, ¿verdad? Yo inclusive hoy me río un poco porque me llegan a la consulta pacientes que han sido o que son hijos de pacientes míos que todavía están vivos, o de pacientes que ya no están con nosotros, que fueron pacientes míos hace 15, 16, 18, 20 años, y vienen buscando, yo quiero que tú me ayudes a envejecer con calidad, o sea, yo voy a envejecer, ya yo estoy entrando en eso, ¿verdad? Andamos por los 60, 60 y pico, pero dame algunas pautas para yo poder envejecer con calidad.
Y eso es algo que realmente uno puede prepararse para eso y que tiene que ver con muchos factores desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista de hábitos, ¿verdad? De hábitos saludables, de comer bien, de hacer ejercicio de manera continua, de mantener nuestro cerebro activo, ¿verdad? Siempre tratando de cultivar algo que nos emocione, algo que nos guste hacer, siempre tratando de aprender algo nuevo, porque hay una creencia de que la gente mayor no aprende y no, para nada es así. O sea, las personas mayores pueden aprender un nuevo idioma perfectamente bien, claro, si no tienen una condición ya que afecte la memoria, ¿verdad? Pueden aprender un nuevo idioma, pueden aprender a pintar. Mi madre, por ejemplo, con 70 años aprendió a pintar en óleo, hizo unos cuadros preciosos, y yo la miraba y yo decía, todo lo que yo he estudiado en los libros de texto es verdad, o sea, ahí estaba el ejemplo, ¿verdad? Y así mismo, preparándonos para la vejez, uno puede llegar a enfrentar esta etapa de la vida, que no es fácil, de la mejor manera posible. Esa es la realidad. Doctora, mire, hay personas que naturalmente se les puede hacer más difícil. Por ejemplo, yo estoy pensando en estos deportistas que no aceptan que tienen 50 años, ligas de fútbol de mis amigos. O sea, yo estoy llegando a los 50, ¿no? Entonces es lo que estoy viendo. Que yo les digo, te vas a lesionar. O sea, cuando vienen a mi consulta, tú ya no, pues no, que sí, que él se siente en forma, tal. Es verdad que podemos ver gente de 70 años en los gimnasios haciendo su rutina bastante bien, con los músculos bastante conservados, etcétera, etcétera. No sé si eso se debe un poco a la genética o un poco al físico, ¿no? Otras personas que tú ves que son súper activas y claro, para ser muy activo tienes que tener mucho que hacer. Y yo creo que es inevitable que en la medida en que uno va avanzando en edad uno tenga menos cosas que hacer y menos posibilidades de hacer. Sí, la realidad es que nuestro país no está preparado para que la población envejezca. Ok, eso es muy importante. Sí. La realidad es esa, tú te trasladas ahora mismo a España y allá son, qué sé yo, las 10 de la noche y tú puedes ver en los restaurantes, inclusive en los bares, tú puedes ver personas de la tercera edad. Yo recuerdo un viaje que yo hice a Zaragoza esperando el ómnibus, 2 señoras en el bar donde yo estaba a las 6 de la tarde venían todos los días a tomarse su copita de vino. Y vivían ahí al doblar y todo el mundo las conocía y hablaban con todo el mundo, pero aquí no estamos preparados para eso. O sea, realmente aquí no concibimos que la gente mayor pueda tener una vida libre, que pueda salir por su propia cuenta. Vemos más al adulto mayor en la familia, compartiendo con los nietos, compartiendo con los hijos. Pero yo tengo el optimismo de que realmente sí podemos hacer cambios y en la medida que pasen los años pues podemos ir teniendo algunas herramientas que ya hay para que la gente mayor se mantenga activa. Pienso que eso empezó a llegar, o sea, no es que ha llegado, pero pienso que estamos mejor que antes, ¿no? Porque sí es verdad que aquí en nuestro país veíamos personas de 65 a 70 años, a veces que lo único que hacían era estar en el frente de su casa. Y ahora vemos que eso cada vez es menos frecuente. O sea, que la gente sigue más activa. Igual que hay lo que le dicen memes los muchachos, ¿no? O sea, interesante de gente que decía, esta persona en los 70 a los 20 años, ¿no? Y esta persona y hoy a los 20 años hoy. Y la verdad es que el cambio era muy... O sea, se veían mucho más maduros en los años 90 que ahora. O sea, en el sentido de que una persona se vea más vieja. Sí, hay una serie de cosas que han cambiado. La salud, como digo yo, siempre va cambiando a mejor, ¿verdad? Porque cada año que pasa descubrimos cómo prevenir mejor algunas enfermedades. Por ejemplo, por mencionarte algo, el Alzheimer se pensaba que no había nada que hacer y hoy en día se sabe que hay una serie de factores de riesgo que se pueden controlar para prevenir por lo menos un 1% la enfermedad. Se sabe, por ejemplo, el impacto que tiene algunos factores de riesgo vascular, por eso se dice, cuida tu corazón y cuidarás tu cerebro, o sea, si tú eres capaz de controlar bien tu presión, si eres diabético, tu diabetes, tus colesteroles, si tú llevas una dieta sana, si eres capaz de hacer ejercicio, si te cuidas, por ejemplo, tu audición, si estimulas tu cerebro, hay muchas menos probabilidades de que tú sufras enfermedades degenerativas. O sea que sí tenemos herramientas, lo que realmente tenemos que aplicarlas, ¿verdad? Y conocerlas y llevarlas a la práctica.
Y obviamente eso no podemos empezar a hacerlo a los 70 años. Tenemos que empezar a hacerlo desde los 30, desde los 40 años, porque es algo que va a tener un impacto a lo largo de toda la vida. Pero como decíamos al principio, hay una tendencia a ver una serie de cambios conductuales en las personas mayores que a veces lo tomamos como que es algo normal de las personas mayores y realmente no es así. Por ejemplo, la tendencia al pleito, ¿verdad? Lo que decimos, oye, pero si está cascarrabia, abuelo, si está que pelea, si está que todo le parece mal, nada de lo que tú haces parece bien y todo es un pero. Y ojo, porque detrás de esto puede haber cambios en el estado de ánimo, y es importante hablar eso. O sea, la depresión en las personas mayores muchas veces no se manifiesta con una tristeza franca, como si vemos, por ejemplo, en un adolescente, como si vemos en una gente joven, con llanto. No, los cambios de comportamiento, la disforia, el mal humor, la irritabilidad, a veces es un síntoma de depresión. Okay. También cuando aparecen, por ejemplo, pérdida del deseo de hacer cosas que antes disfrutaba. Por ejemplo, si antes iban a la iglesia, ya no quieren ir. Si antes se reunían en una peña a jugar dominó, ya no quieren salir. Si antes todos los domingos iban al almuerzo familiar, pues ahora tampoco quieren, siempre hay un pretexto. Detrás de eso, uno tiene que chequear qué está pasando desde el punto de vista anímico. Otro síntoma que te puede poner en alerta es los trastornos del sueño. O sea, cuando el paciente duerme mal, eso es uno de los síntomas fundamentales cuando hay depresión. Ya sea que tenga problemas para conciliar el sueño o que se duerma, que es lo más característico, se duerme bien, pero luego se despierta a 3, 4, 5 de la mañana y no vuelve a dormir más. Se desvela y coge un sueño amaneciendo. O sea, eso es otro síntoma clave de cambios en el estado de ánimo. Doctora, quiero hacer un énfasis aquí. ¿Eso quiere decir que por uno envejecer no tiene que dormir menos? No. Si bien hay un cambio en el patrón de sueño, es importante, eso sí tenemos que decirlo. O sea, el sueño cambia en las personas mayores. Por ejemplo, para no entrar en detalles técnicos, la tendencia a tener un sueño un poquito más superficial es más frecuente. La tendencia a que el tiempo de sueño profundo sea menor también es frecuente. También hay que entender que de noche las personas mayores muchas veces se levantan o se despiertan para ir al baño, tanto los hombres como las mujeres, sí, por problemas diferentes. Entonces todo eso interfiere en el sueño. Pero una de las cosas que uno pregunta es si esos cambios en el sueño están permitiéndote que al otro día tú te sientas bien, realices tus actividades normales, o si al otro día entonces hay cansancio, hay apatía, hay falta de deseo, hay sueño durante el día, entonces ya ahí hay una situación que hay que prestarle atención. Excelente, o sea que esto de que las personas mayores estén constantemente dando pequeñas siestas durante todo el día, es de cuidado. O sea, es de sí, hay que prestarle atención, porque ahí puede ser o algún factor que no está permitiendo que duerma bien durante la noche o un trastorno del estado de ánimo. O sea, puede haber un tipo de depresión, muchas veces son trastornos del estado de ánimo que están establecidos, que se vienen instalando poquito a poco y que lo vemos como un cambio normal de la edad. Entonces también hay que tener en cuenta algo, y yo siempre se lo explico a la familia, si la persona está aburrida, si no tiene actividades para hacer, obviamente, ¿qué va a pasar? O sea, se va a sentir que no vale, que no es útil, que no produce. Hablábamos ahorita fuera de cámara también que es una etapa donde muchas personas dejan de producir económicamente. Eso es algo que les preocupa muchísimo. Doctora, vamos a hablar de esto un poco sí, con más detalle, ¿no? Claro. O sea, ¿qué se puede hacer para que el envejeciente se sienta bien cuando es uno el que tiene que dar dinero? O sea, porque, claro, yo siempre me he puesto como en el lugar de un envejeciente, ¿no? Entonces, yo creo que a uno no lo dejan de ver como hijo, como que naturalmente yo te tengo que proteger, yo te tendría que mantener, ¿no? Entonces, resulta que ahora yo dependo de ti, que es como si tú fueras ahora mi proveedor. Exacto. Entonces, claro, eso a mí me da vergüenza, me da tristeza, me da rabia, me puede dar mil cosas, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos a hablar un poco de detalle de esto, porque yo creo que no tanto para los envejecientes, sino para los familiares, sí, para los hijos. Es sí, un mira, tema yo siempre le explico a la familia que uno tiene que tratar de que la persona mayor se maneje solo lo más posible. Obviamente, si ya aparece una demencia, si claro, aparece un cambio, pues ahí no. Pero si tú puedes
dejar que tu papá, tu mamá maneje su finanza, que pague la luz, que vaya y pague el agua, etcétera, que pague su mantenimiento, cositas, que no le tenga que preguntar si se quiere comprar un chocolate. Exacto, que vaya al supermercado, que es verdad, que haga por sí la compra, aunque sea con medio asistido, pero que la haga. Porque todo eso genera valía. O sea, yo me siento válido, yo me siento autoválido en la medida en que soy independiente. Entonces, lograr que tu familiar dentro del ambiente de su casa sea independiente es fundamental. Lo ideal es que nos preparemos también para eso. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me preocupa y por las cuales yo trabajo es por yo lograr llegar a la vejez donde yo pueda ser autoválida económicamente. ¿Por qué? Porque he visto muchos pacientes que han pasado por mi consulta que al llegar a la tercera edad no generan dinero, no generan recursos, y eso crea obviamente una dependencia de los hijos, que aunque muchas de las familias lo hagan con todo el amor del mundo, al paciente no le hace sentir bien. Entonces, ¿qué usted tiene que hacer? Bueno, siempre que usted pueda, si usted le da una manutención X, déjalo que él la maneje, déjelo que él la administre. Esté atento a que sea suficiente, porque muchas veces se quedan callados, no dicen nada, por lo que estábamos hablando ahora, les da vergüenza, les da pena, y entonces están cortos en la parte económica, ¿verdad? Y tratar de dejarlo que tome sus decisiones, que participe. O sea, siempre que esté emocionalmente bien y cognitivamente bien, vamos a analizar, a ver, mami, ¿qué podemos hacer? Vamos a ver qué tú necesitas, en qué tú estás gastando. Si estamos un chin apretado, ayúdame a pensar en qué podemos recortar un poquito. Y siempre con ese lenguaje abierto, ¿verdad? Con ese lenguaje de amor. No te sientas mal, tú lo hiciste por mí toda la vida. ¿Cuántos catarros no me cuidaste? ¿Cuántas malas noches no pasaste? Todos los estudios que me facilitaste, porque en la vida yo digo que todo lo que va viene, ¿verdad? Pero es obviamente llevar un lenguaje de amor, un lenguaje de comunicación abierta y de franqueza, es una de las cosas que más ayuda en esta situación. Claro, ¿y cómo hacer que ellos expresen lo que están sintiendo, doctora? Conversando. Ok, siempre saldrá. Siempre, bueno, hay personas que son más complicadas, claro, ¿verdad? Depende mucho de la comunicación que tú tengas, pero uno tiene que estar en esto abierto como lo hace con los hijos adolescentes. No sé, tú tienes muchachos en edad adolescente, en adolescencia, pero la persona mayor, la persona mayor también te dice las cosas, tiene que sentir que tú tienes la puerta abierta. Yo estoy aquí para conversar contigo, si no lo quieres hacer ahora no importa, pero quiero que sepas que cuentas conmigo para que me comentes cómo te sientes, qué te pasa, estoy aquí para ti. O sea, ese tipo de comunicación, de lenguaje, de apertura es importante. Y eso va a depender mucho de la relación que se ha establecido a lo largo de la vida, ¿verdad? Si tú has sido una mamá cercana o un papá cercano, cuando tus hijos crezcan, pues esta lejanía o esta cercanía es posible que se mantenga. Excelente, claro, eso hay que... Entonces, esto ha sido súper interesante y súper revelador, ¿no? Pero, ¿qué ideas, doctora, así como muy concreto, puede ser, por ejemplo, abrirles una cuenta de ahorro o, no sé, abrirles cuentas en los supermercados, en los colmados? No sé, ¿qué ideas se pueden...? Todo depende, obviamente, de la capacidad, ¿verdad? Financiera de la familia y de los recursos con que cuenten. Por ejemplo, yo a mi mamá no le daba dinero efectivo porque es peligroso. O sea, le dejaba algo para el menudeo, pero le decía, mira, tú cuentas con tanto en la tarjeta para todos los meses. Y obviamente yo le daba seguimiento a cómo ella se iba manejando con eso. Con las compras. Exacto, con las compras. Ya eso les da tranquilidad, les da seguridad. Manejar por ejemplo, una tarjeta de débito es fácil porque tú puedes depositar ahí. Si ya hay problemas de memoria, que es importante hablar de eso, pues también hay que poner un límite para que si ocurre alguna situación de pérdida o algo, pues no sea algo que no... Catastrófico. Catastrófico, pero siempre buscando la manera que sea más fácil. Yo, por ejemplo, doy estrategias a la familia en el manejo de los medicamentos, que es otra cosa un poco compleja. Sí. Hay pacientes que se manejan tomando las medicinas directo de su cajita o con una lista,
pero hay otros que ya no se pueden manejar así. Entonces, tú das recomendaciones. Mira, organiza un pastillero, una cajita donde por día ella sepa qué se tiene que tomar en la mañana y qué se tiene que tomar en la noche. O vamos a clasificar por colores las medicinas, cuando la gente, por ejemplo, no es letrada o pierde un poco la parte de memoria. Mira, la tableta roja es la que te toca por la mañana y la azul es la que te toca por la noche. O sea, hay muchas estrategias, pero siempre tratando de buscar que dentro de las limitaciones que tenga la persona mayor sea capaz de hacerlo por sí solo. Yo le explico, por ejemplo, a la familia, si él se puede bañar aquí arriba, pero no abajo, porque no alcanza, porque no se puede doblar, déjelo, que el baño lo haga arriba. Y usted lo ayuda en la parte de abajo. Pero si usted lo hace todo por él, si usted baña al paciente completo, cuando él se puede bañar en parte, ¿cómo se siente el paciente? Yo no sirvo para nada, me lo tienen que estar haciendo todo, y ese no es el objetivo. O sea, hay que procurar estimular que las funciones se mantengan lo más posible hasta la etapa más avanzada de la vida. Claro, sí, eso ocurre con el baño, ocurre con la comida. Con todo. Que le quieren dar la comida a los abuelitos y alguna vez lo ven temblando o lo que sea. Y exacto, eso es más fácil. O sea, tú acabas más rápido, tú en 20 minutos acabas si tú le das la comida. Pero el impacto que eso tiene desde el punto de vista emocional, o sea, déjalo que él coma, se le bota un poquito de comida, bueno, no importa. Ay, ya, no importa, abuelo, tranquilo, eso lo recogemos ahora, come. O sea, estimular siempre la capacidad funcional que tenga el paciente. Nunca limitarlo, nunca sustituir las cosas que la persona mayor puede hacer. Entonces, doctora, hablamos de cambios de humor, de como retraimiento, de cambios de conducta y de, sobre todo, de actividades, ¿verdad? ¿Qué hacer con un paciente deprimido? O sea, vamos a ver, esta pregunta no sé cómo formularla, pero ¿cuándo saber que yo tengo que llevar por ese motivo al paciente a consulta y no simplemente a su chequeo anual? Bien, cuando hay esos cambios de humor, de temperamento, de sueño, que están interfiriendo en la capacidad funcional de tu persona. O sea, cuando tú notas que tu familiar ha dejado de hacer cosas que antes disfrutaba, que se aísla, que conversa poco, que no participa en las actividades familiares, que por ejemplo se puede ver afectado su apetito, cuando ves que deja de comer o que come menos, que baja de peso, que duerme mal. O sea, todos esos son síntomas que te deben dar una alerta para tú acudir al médico. Y entender que los problemas del estado de ánimo, háblese de depresión o háblese de ansiedad, es un problema de salud igualito que otro cualquiera. ¿Qué es lo que ocurre cuando hay depresión? Hay cambios a nivel cerebral. Hay cambios a nivel de neurotransmisores. Eso es importantísimo. Y eso sencillamente se corrige con un tratamiento. Entonces, si ves esos síntomas, acude al médico, ya sea el psiquiatra, ya sea a un geriatra, ya sea a un neurólogo. Y además tener en cuenta que aunque puede aparecer la depresión por sí sola, a veces acompaña a otras enfermedades. Que eso es otra cosa importante. O sea, muchas veces la depresión viene de la mano con una demencia que está empezando, otras veces tiene un Parkinson que no se ha diagnosticado, no necesariamente, pero cuando hay síntomas de depresión, otra de las cosas que evaluamos es si hay alguna comorbilidad, o sea, si hay alguna otra enfermedad que se está manifestando a partir de este cambio en el estado de ánimo. Excelente. Doctora, ¿y la memoria, para que los pacientes entiendan, porque se sobreentiende que los pacientes tienen que perder la memoria a largo plazo? Eso es lo que todo el mundo dice, ¿no? Cuando me estoy poniendo viejo porque estoy perdiendo la memoria. Sí. Eso es como una frase muy cultural. Sí, ¿no? sí. Hay una realidad. Hay cambios propios del envejecimiento donde sí se afecta la memoria, sobre todo la memoria inmediata. Ahora, ¿qué te dice que es algo propio de la edad o que ya no es algo propio de la edad? Que esos cambios en la memoria están interfiriendo en tu desempeño. O sea, si tú, por ejemplo, eres ama de casa y lo que te toca es cocinar todos los días y de pronto se te empieza a quemar la comida, o dejas la llave abierta, o pones algo en un lugar donde se daña la comida. O sea, todos esos cambios son los que te dicen a ti, bueno, espérate, ya eso no es un problema de memoria normal de la edad. Ahora, si hay cambios de memoria normales de la edad, por ejemplo, los pacientes muchas veces me lo dicen, doctora, yo voy a buscar algo y cuando voy por el camino se me olvida qué fue lo que fui a buscar. Pero si yo recapacito, pienso, era tal cosa. O sea, claro, hay cosas que son normales de la edad y otras que cuando empiezan a impactar en tu capacidad del diario vivir, entonces que uno tiene que prestarle atención.
Sí hay una tendencia a pensar que los cambios de memoria son normales de la edad. Ojo que estábamos hablando con el tema de la depresión. Antes se hablaba de una pseudodemencia, que no es más que los cambios cognitivos que producen la depresión. Porque cuando hay un trastorno del estado de ánimo establecido, puede haber de manera concomitante cambios en la memoria, sobre todo en la memoria inmediata. Entonces uno primero generalmente lo que hace es que trata la depresión y luego en segundo lugar evalúa pues el problema de memoria o el problema cognitivo en general. Excelente, ¿no? Bueno, y en estos poquitos minutos que nos quedan, doctora, yo quisiera saber que entendiéramos más al geriatra, ¿no? Sí. ¿Cuándo entra el geriatra en juego? Porque es que yo creo, como médico, que cada vez entra en menos edad. Yo tengo ganas de ir al geriatra ya, o sea, sinceramente. Bueno, mira, te voy a decir algo. Como te comentaba, tengo mucha gente de 50, 50 y pico, 60 años que están empezando a cuidarse y a prepararse para la vejez. Generalmente los geriatras estamos destinados a atender no todo tipo de gente mayor. Generalmente el paciente más atendido por los geriatras es el paciente más frágil, el paciente más complejo, el paciente que ya tiene varias comorbilidades y que tiene tendencia, por ejemplo, a estar encamado, el paciente donde ya el Alzheimer va avanzando y se van creando una serie de situaciones y de situaciones sobre todo de dependencia. O sea, nosotros somos un poco los todólogos de la gente mayor, ¿verdad? O sea, podemos ver de todo, pero donde nosotros nos concentramos más y pienso que tenemos un papel más preponderante es en los casos complejos que llegan a la tercera edad, en el paciente frágil, en el paciente encamado, en el paciente que tiene múltiples comorbilidades donde necesitan un director de la orquesta, porque vuelvo y digo, nosotros trabajamos en equipo, o sea, cuando entramos a trabajar en un paciente que tiene su neurólogo, tiene su cardiólogo, nosotros no excluimos los especialistas, todo lo contrario, nosotros trabajamos en equipo. Y uno de nuestros fuertes es trabajar en la medicación, o sea, analizar los medicamentos y ver de ese embrollo que a veces se arma, que hay 20 medicinas, qué realmente necesita el paciente y qué no necesita. O sea, haciendo un ajuste farmacológico de la polifarmacia, que es de verdad uno de, diríamos, nuestros fuertes a nivel de especialidad. Excelente. Entonces, yo creo que vale la pena ir al geriatra para que nos diga si lo necesitamos o no, sinceramente. Bueno, exacto. Luego, hay mucha gente que se arma líos en la cabeza por lo siguiente. Usted lo acaba de decir. Mi paciente está encamado, mi paciente está limitado, mi paciente, yo cómo voy, no tengo la estructura para mover al paciente de mi casa al médico. Desearía que el médico viniera a mi casa. ¿Los geriatras ofrecen ese tipo de servicio? Sí, generalmente sí. Yo te diría que el 99.99% hacemos eso porque diríamos que es el grupo de pacientes que más nos necesita. Nosotros generalmente ya tenemos 22 años dando ese servicio a nivel domiciliario. Yo creo que no hay un rincón de esta ciudad que yo no me conozca, ¿verdad? A lo largo de los años visitando personas mayores, pero es una medicina necesaria. O sea, hacer medicina domiciliaria es una necesidad para nuestros pacientes y es lo que realmente hacemos en el día a día. Yo creo que es importantísimo recalcar esto, amigos televidentes. O sea, los geriatras, la doctora Saidi específicamente lo hace, van a las casas a ver a sus pacientes envejecientes, en el estado que estén, no importa, estén encamados, estén limitados, estén en silla. Hay pacientes que pueden salir pero no quieren, eso uno lo ve mucho en la consulta de medicina familiar, porque a los primeros que nos llegan son a nosotros, ¿no? Que los traen a medicina familiar y nos dicen, no, es que no quiso salir, me costó mucho traerlo, ¿no? Entonces, bueno, llama a un geriatra para que el geriatra vaya a la casa. Nosotros también vamos, pero ya hay un momento en el que se necesita toda una estructura muy compleja que los geriatras especialmente manejan y que creo que vale la pena terminar la vida con un buen médico, porque es la única forma de terminar lo mejor posible esta vida que tenemos y de la forma más saludable y más funcional, digámoslo así, posible, ¿no? Y bueno, doctora, de verdad que quiero darle muchísimas las gracias porque ha sido un tema increíble. Estoy seguro que nos faltaron muchas preguntas, que a mí me faltaron muchas preguntas, pero creo que con esto hemos dado un paseo por esos cambios de ánimo que mucha gente los toma con mucha normalidad,
no lo son, no son normales, o sea, necesitan atención. Si su paciente deja de comer, si su paciente deja de dormir, si su paciente duerme muchísimo todo el día, si su paciente tiene cambios de humor, si pelea muchísimo, todo eso es muy importante y no tiene por qué ser así. Y sobre todo, doctora, que hay solución para todo esto. Claro, hay muchísima solución, porque hoy en día contamos con un arsenal de terapias, no solamente farmacológicas, y es importante saber que desde el punto de vista psicoterapéutico también existen especialistas que siguen a las personas mayores en el amplio mundo de la psicología. Existen otros tipos de tratamiento, a veces utilizamos, inclusive ya una vez que el paciente mejore, recomendamos actividad física, tanto en la casa como fuera de la casa. Hay opciones de hidroterapia, o sea, de aquagym, donde las personas pueden ir a nadar a la piscina. O sea, contamos realmente, hoy en día contamos con muchas más herramientas que hace 20 años. O sea, hay una serie de cosas que dentro de nuestro día a día nosotros recomendamos a cada paciente, cada uno con su particularidad. Y es importante saber que los servicios médicos no solamente incluyen lo que es la atención del paciente domiciliario, sino una serie de profesionales, por ejemplo, fisioterapeutas, terapeutas cognitivos. Nosotros llevamos los equipos de sonografía a la casa, nosotros hacemos radiografía en la casa, coordinamos estudios de laboratorio, o sea que esos pacientes que de verdad están encamados y no pueden salir, nosotros podemos ofrecerle en casa todos los servicios para que él tenga su pequeño hospital en la casa. Y eso es algo sumamente importante y valioso también, ya cuando la gente envejece. Excelente. Y ya para terminar esta última pregunta, ¿hay alternativas para las personas envejecientes que tienen capacidad o sea, en este país de que aprendan otras cosas, cursos, sí, entrenamientos? ¿Lo hay? Lo hay, sí. Estamos viendo, por ejemplo, algunas universidades, puedo mencionar UNIBE, y no tengo nada en cuanto al trabajo con ellos, que está haciendo programas para la tercera edad. Hay fundaciones que tienen programas para la tercera edad. Hay algunos centros diurnos que ofrecen actividades de pasadía para la persona mayor, y hay algunos centros de terapia que ofrecen no solamente terapia física, sino terapia encaminada a mejorar el estado de ánimo y a mejorar la memoria. O sea que hoy en día sí tenemos unas cuantas más herramientas, lo único que a veces uno necesita es pues la orientación de qué es lo que a mí me conviene, qué es lo que yo debo hacer con mi mamá, qué es lo que yo debo hacer con mi papá, qué sería buena para ella o para él. Exactamente. Y eso, señores, lo saben los geriatras. O sea, que usted lo lleva a consulta o llama a la doctora Seide o a cualquier geriatra para que vayan a su casa y ahí van a tener todas las orientaciones en ese sentido. Les va a cambiar la vida. O sea, hay pocos programas que yo termino así, pero lo tengo que terminar así. Cambia la vida el que su familiar envejeciente tenga un geriatra o no lo tenga. Así que no lo piense más y que un geriatra vea a su familiar. Y tampoco importa la edad que tenga, ¿no? Si usted ve que los cambios de memoria no empezaron a los 80, sino a los 60, los cambios de humor empezaron más jóvenes, porque hay personas que lo empiezan muy joven, ¿verdad? Así es. Hay que ir, ¿no? No les dé miedo, hasta ustedes mismos, que prepárense, ¿no? Siempre es bueno ir y ver cómo puedo preparar mejor, como está diciendo la doctora ahora. Doctora, se nos acabó el tiempo, ¿no? Pero de verdad que estoy muy contento de haber tenido este programa y la esperamos otra vez en una próxima oportunidad. Con mucho gusto, doctor. Un placer. Igualmente, y muchísimas gracias. Y ustedes, amigos televidentes, no se vayan porque tenemos más y mucho más de Viva Mejor para todos ustedes después de este corte comercial.